Muy bien, vamos a seguir trabajando. Para hoy tenemos entonces el sustantivo y las clases de sustantivo que tenemos. Tenemos que el sustantivo también es conocido como el nombre, es decir, aquella palabra que va a designar a una persona, a un animal, a una cosa, una idea o algún objeto. En este caso pueden ser animales, pueden ser materiales o pueden ser inmateriales. Podemos mencionar como un niño, un gato, un campo, la bondad, París. Ahí nos está mostrando entonces, ¿verdad? Que hace alusión a cualquier situación como tal. Dentro del sustantivo como tal, nombra o identifica a un objeto. Por eso es que dice que el sustantivo, ¿verdad? Puede ser también el nombre. Acá entonces vamos a ver las clases de sustantivos que hay. Nos dice entonces que generalmente presentan características importantes o relevantes. Se escriben con mayúscula, ya que si van a sustituir a un nombre, ¿verdad? Se tiene que tomar como tal. No llevan determinantes o no tienen una traducción como tal. Dentro de los sustantivos vamos a encontrar entonces que hay sustantivos comunes, hay sustantivos propios, sustantivos concretos, sustantivos abstractos, individuales, colectivos. Esto nosotros lo vimos solo así de forma general en la clase anterior. Entonces ahora vamos a ver uno a uno cómo están estructurados. El sustantivo común nombra a cualquier objeto que podamos nosotros querer mencionar. Por ejemplo, primo, bicicleta, inocencia, amistad, una mesa, una silla, un teléfono, una computadora, un vaso, un plato, un tenedor. Es cualquier objeto. Por eso se llama común. No tiene una determinación. Vamos a encontrar también otras clases de sustantivos. Dentro de las clases de sustantivos o tipos, vamos a encontrar, les decía, comunes o propios, individuales o colectivos, concretos o abstractos, contables o incontables. No necesariamente tienen que ir en pareja, ¿verdad? Pero uno va a suponer al otro, o uno al tener la idea de uno, me da la idea del segundo, ¿verdad? Es decir, individual, uno, colectivo, que son varios, concreto, que yo puedo tocar, que yo puedo agarrar, que yo puedo sostener, que yo puedo palpar, ¿verdad? Abstractos, que yo no puedo tocar como tal. Contables en su momento es cuando yo puedo hacer, contar cada uno de ellos. Los incontables definitivamente esos no los puedo contar, ¿verdad? Entonces acá nos dice y nos da un ejemplo. Tenemos para el sustantivo abstracto, es todo aquello que yo no puedo tocar. Por ejemplo, el amor, los sentimientos o las emociones están incluidas porque esos no los puedo yo tocar. En el concreto, vuelvo a repetir, eso sí los voy a poder tocar, los puedo palpar, ¿verdad? Está liso, está áspero, es duro, es blando. Ese sí lo puedo yo tocar. El individual se va a referir a uno. El colectivo es aquel que en un grupo encierra, ¿verdad? En su nombre. Entonces tenemos acá. eh, Podemos decir, por ejemplo, Mauricio, si puedes apagar tu micrófono, te lo voy a agradecer. Gracias. Por ejemplo, un problema. ¿Será que podemos tocar los problemas? No, ¿verdad? Entonces ese sería abstracto. Tenemos una cuchara. Bueno, ahí sí, la cuchara sí la puedo tocar, ¿verdad? Y si yo les dijera una cuchara, estoy diciendo que es una, entonces es individual. Entonces eso sí lo puedo tocar, sí lo puedo contar y es algo individual, un lápiz. Si yo en un momento determinado dijera, por ejemplo, arboleda, me está dando a entender que son muchos árboles. Entonces ahí está encerrando en su nombre arboleda, que es colectivo. Otro, por ejemplo, tenemos la paciencia.
Dice, ay, es que usted tiene mucha paciencia, pero ¿cuánto es la paciencia? ¿Cuánto es mucho? ¿Cuánto es poco? ¿Cuánto es? ¿Será que yo la puedo tocar? ¿La puedo ver cómo es la paciencia? No, definitivamente no, ¿verdad? ¿La podemos medir? No. Entonces acá es algo abstracto. ¿Podemos contar la paciencia? No, no puedo contar una paciencia, dos paciencias, no, ¿verdad? No se pueden contar. Entonces, para ello nosotros lo vamos a dejar como algo abstracto, algo incontable, ¿verdad? El agua es incontable, no podemos contar el agua. No podemos contar una gota de agua, dos gotas de agua, ¿verdad? No se podría. No, no hay este, una medida, perdón, o una cantidad para ello como tal. Medidas sí hay, pero no podemos contar entonces, ¿verdad? El agua. Y cuando nos habla de electorado, estamos hablando de un grupo como tal. Entonces ahí estamos diciendo que el electorado vino a votar, o sea, ¿cuántos fueron? Son muchos que vinieron a elegir, ¿verdad? Ahí es donde nosotros podemos observar este tipo. Tenemos entonces que los sustantivos individuales se van a nombrar en singular y solo se refiere a un objeto. ¿Qué objetos pueden ser? Aquí lo relevante es que hay características de algunos sustantivos que van a compartirlas con otros. Por ejemplo, si yo digo sustantivos individuales, al decir entrenador, a decir libro, bicicleta, silla, yo estoy refiriéndome a uno como tal. Pero también estoy refiriéndome, por ejemplo, si yo dijera bicicleta, silla, mesa, yo estoy diciendo entonces ahí que tengo a un solo objeto. Entonces el individual puede compartir alguna característica del común. Sobre ello es que se trabaja como tal. Para los colectivos, su nombre va a indicar un conjunto de objetos, de sujetos, de cuestiones como tal. Por ejemplo, un gremio, ¿verdad? El gremio entonces ya me está diciendo que son muchos miembros. Un enjambre, ya sabemos, ¿verdad? Que el enjambre son de abejas, entonces que es un hogar, un nido, ¿verdad? De abejas, entonces que son muchas. Una arboleda, una manada, una jaurilla. Ya sabemos, ¿verdad? Que estamos hablando entonces de un conjunto. Por eso se llaman colectivos. Y también en los colectivos podríamos determinar los que son concretos cuando nosotros podamos tocarlos, observarlos, ¿verdad? Los sustantivos concretos son todos aquellos objetos que se pueden percibir por los sentidos. Entonces, si yo digo sofá, colonia, pastel, silla, mesa, puerta, árbol, casa, bolso, computadora, escritorio, cualquier objeto yo lo puedo tocar y lo puedo observar, lo puedo palpar. Entonces, a ello vamos a llamarle concreto. Esos concretos van a también compartir alguna característica del individual o una característica también del común. Si acá me dice entonces el ejemplo sofá, estoy hablando de uno solo, estoy hablando de algo que yo puedo tocar y puedo palpar. Y al decir uno, estoy hablando de individual. Y también como es un sofá común y corriente, entonces yo estoy hablando de un sustantivo común. ¿Se entiende cómo vamos con los sustantivos? Sí, señor. Muchas gracias. Y luego vamos a pasar a los sustantivos abstractos. Los sustantivos abstractos, generalmente, estos no se pueden percibir con los sentidos. Es solamente la idea de un sentimiento, ¿verdad? O de una emoción. Podríamos tener alegría, tristeza, llanto, una pena, una aflicción, el amor, ¿verdad? La paz, la tranquilidad, la bondad. Esos son abstractos porque no los podemos tocar, no los podemos medir, no los podemos contar, ¿verdad? A eso se refiere cuando es abstracto. No lo podemos observar como tal. En algunos dice sufijos frecuentes. En la formación de sustantivos abstractos podría estar la hermosura, la abundancia, la templanza y la maldad.
Entonces nosotros ahí estamos determinando que son algunos sentimientos o valores también que pueda poseer una persona que está determinado dentro de lo que son los sustantivos abstractos. Para los sustantivos contables, su nombre lo indica. Son todos aquellos sustantivos que al nosotros nombrarlos podemos contarlos, ¿verdad? Podemos contar las casas, las sillas, las mesas, eh, árboles, podemos contar. Alguien me va a decir, mire, pero es que ¿cuándo cuento yo tanto árbol, verdad? Pero si nosotros fraccionamos los terrenos, podemos llegarlos a contar. Pero si yo le digo, usted cuenta las nubes, definitivamente eso si no lo podríamos contar, ¿cómo vamos a fraccionarlas, verdad? Entonces ahí es donde nosotros vamos a ir dando cuenta qué podemos contar o qué no podemos contar como tal. Tenemos sustantivos no contables y son aquellas, dice, objetos, sujetos o entidades que en un momento tal vez se pueden medir, pero no se pueden enumerar. Por ejemplo, yo les decía, el agua yo no la puedo contar, sí la puedo medir. Nosotros conocemos las medidas de de líquido, que son vasos, litros, galones, garrafones y ya después mililitros, ¿verdad? O centilitros. Entonces sí lo podemos medir, pero contar no. Entonces ahí el agua no la vamos a poder contar, la arena no la podemos contar, los granos de azúcar no los podemos contar, los granos de sal no los podemos contar. Entonces hay cosas que definitivamente son no contables, porque no podríamos llegarlo a realizar. Vuelvo a repetir, medirlos tal vez sí o cuantificarlos, porque podríamos cuantificar, ¿verdad? Una libra de azúcar, una libra de harina, pero medir nosotros la harina y contarla, definitivamente eso es algo no contable, ¿verdad? Entonces acá nos dice que los sustantivos contables puede ser la moneda, el billete, cualquier objeto que podamos como tal contar. Y los incontables, por ejemplo, hay cosas que nosotros definitivamente habría que ver hasta dónde podemos ser fraccionado para poderlo contar o hasta dónde sería irreal, ¿verdad? Les decía, cuando vamos a contar nosotros las olas del mar, o la arena en el mar, ¿verdad? O sea, definitivamente eso es algo que no podríamos nosotros contar como tal. Tenemos dentro de los sustantivos, va a existir un número. El número puede ser singular o puede ser plural. Singular cuando nosotros determinamos uno solo, ¿verdad? Y plural cuando estamos hablando en conjunto. Entonces, nosotros habíamos dicho anteriormente, por ejemplo, hay individual y hay colectivo. Entonces, en singular cuando hablamos de un objeto y en singular cuando hablamos de varios, perdón, y en plural cuando hablamos de varios objetos. Aquí nos dice, ¿verdad? La fecha y otro nos dice las fechas. Entonces podríamos decir un niño, los niños, una dama, las damas, ¿verdad? Un auto, los autos. Entonces todo lo cambiamos en singular o plural según la necesidad que nosotros tengamos. Por eso es de que el sustantivo posee un número y el número está determinado en singular y plural como tal. También tenemos que establece un género. Y el género es algo que nosotros ya manejamos muy fácil, ¿verdad? Hay masculino y hay género femenino. El masculino, cuando hablamos nosotros todo lo relacionado a los varones, ¿verdad? O a los hombres como tal. Cuando nosotros determinamos a un varón, siempre decimos él o los, si es singular o plural. En las mujeres, nosotros vamos a determinarlo como un género femenino. Y a ello vamos a determinar cuando decimos la o las, ¿verdad? Nosotros decimos niña y la A ya me indicó que es este género femenino. Digo niño y la O ya me indicó que es masculino. Entonces, por ello es de que determinamos dos géneros establecidos, masculino y femenino como tal.
Y aquí está el resumen de lo que nosotros hemos hablado. Tenemos entonces que el sustantivo es la palabra variable que nombra a las personas, animales, plantas, objetos, sentimientos, ideas o cosas en forma general. Las clases de sustantivos están los propios y los comunes. Dentro de los propios son el nombre de las personas. Por ejemplo, acá tenemos a Cristian Mayen. Cristian y Mayen son nombres propios. Tenemos a Efraín, es nombre propio. Tenemos a Fernanda, es nombre propio. Tenemos a Michelle y Cucum, que son nombres propios. Tenemos a Gabriela Ramos, son nombres propios. En un momento determinado también tenemos que entender que un nombre propio puede ser la marca de algún artículo o algún objeto. Por ejemplo, Nike, Coca-Cola, Bimbo. Cuestiones como esas son nombres propios. Por ejemplo, el nombre de los personajes también tienden a ser nombres propios, o el nombre que posea una mascota tiende a ser nombre propio. Por ejemplo, podemos mencionar al ratón Mickey Mouse, ¿verdad? O sea, su nombre es propio. Podemos mencionar a Pluto, ¿verdad? Pluto es el nombre propio porque pertenece a una mascota como tal. También dentro de los nombres propios serían, por ejemplo, establecidos como los nombres de los centros comerciales o las tiendas, ¿verdad? Cuando usted lea, por ejemplo, tienda Santa Cecilia, ese nombre, ¿verdad? Es propio. Usted puede escuchar que su perro se llama Spike, ese es nombre propio. Entonces, todos los nombres propios son correspondientes a personas o a marcas o a nombres de centros comerciales que se tienen establecidos como tal. Esos son los nombres propios. Perdón, los sustantivos propios. Y los sustantivos comunes son los individuales, los colectivos, los concretos, los abstractos, los contables, los no contables, cuando se determina por género, ¿verdad? Masculino o femenino, o por número singular o plural. A eso se refiere como tal. ¿Alguna duda al respecto de los sustantivos? No, señor. Muchas gracias. Entonces, por favor, ahora nos corresponde pasar a la siguiente fase de lo que es nuestra clase.